Hola a todos. Hoy quiero compartir mi testimonio con ustedes porque creo que nuestros testimonios son una carta que Dios utiliza para bendecir a las demás personas que están pasando o que pasaron por una situación similar a la nuestra. Para empezar, me gustaría presentarme. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliana. Soy creyente y seguidora de Jesucristo. El Señor ha bendecido mi vida tremendamente con una hermosa familia. Tengo un esposo que Dios ha dotado con tantos talentos y uno de esos es un grande amor por mí a través de todas las circunstancias de la vida, especialmente cuando no me lo merezco. Lo amo mucho. También tengo dos hermosos hijos que son el gozo de mi vida y a través de los cuales Dios me ha enseñado tantas cosas. Estoy muy agradecida por mi familia que Dios me ha permitido tener. Mi familia es una familia que ha sido restaurada por la mano de Dios y continúa en el proceso de crecimiento en los caminos de Dios. Antes de conocer a mi esposo, yo era una cristiana tibia. Para aquellos que no saben lo que es un cristiano tibio, es una persona que ni es cristiano ni tampoco incrédulo, pero tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No son ni calientes ni fríos, son tibios. Así que yo había oído hablar de Dios, había ido a la iglesia. Me bauticé por agua cuando tenía tal vez 12 años, pero yo nunca tuve una relación con Dios. No lo conocía personalmente. Realmente yo no sabía que existía una cercanía que nosotros podemos tener con Dios literalmente como la de un mejor amigo. Yo vengo de un hogar de padres divorciados y mi madre fue la que siempre cuidó de nosotros debido a las consecuencias del divorcio de mis padres. Mi creencia en Dios estaba lejos de conocer quién Él era realmente. Cuando estuve en mis años de juventud, yo no seguía al Señor, vivía una vida en rebeldía, me metí en malas amistades y relaciones, aprendí tantos malos hábitos, mi vida se trataba solo de amigos, fiestas y me expuse al peligro muchas veces. Si estoy aquí hoy es solo por la misericordia de Dios. Él es un Dios bueno, lleno de amor y gracia para aquellos que no merecen ninguna. Y ahora sé que Dios siempre tuvo un plan diferente para mi vida. Con mis experiencias de niña y en mi juventud, yo había aprendido muchas cosas malas que habían creado raíces en mi corazón. Aprendí a ser irrespetuosa, aprendí a no valorarme a mí misma ni a los demás, aprendí la deslealtad, la manipulación, aprendí a amarme a mí misma por encima de todos los demás y aprendí a vivir una vida llena de miedo. Cuando me mudé a los Estados Unidos, no fue realmente porque quise. Yo tuve que mudarme aquí para dejar de causar a mi madre tanto dolor con mi rebeldía. Mi hermana y yo íbamos a mudarnos con mi hermano cuando llegáramos a este país. Y debido a él, yo había decidido que mi vida iba a tener que cambiar para no causarle ningún problema a mi hermano, porque yo sabía que él estaba siguiendo a Dios y yo quería ser una buena persona, pero traté de ser buena sin conocer a Jesús personalmente. Y aquí es donde entro en una vida de religión. Y lo que voy a decir es solo mi experiencia personal, es lo que me pasó a mí solamente. Yo empecé a ir a una iglesia por donde yo vivía en ese momento. Y en esa iglesia vi y experimenté muchas cosas que me guiaron en la dirección equivocada. En este lugar escuché la palabra de Dios muchas veces. Y el Espíritu Santo también tocaba mi corazón, pero aunque Dios estaba hablando a mi corazón para llevarme al arrepentimiento, debido a la forma en que la gente actuaba en esa iglesia, yo caminaba hacia el altar cada vez con un arrepentimiento falso. Y esto sucedió porque yo sentí que tenía que actuar para que la gente en esa iglesia me dejara tranquila y no me juzgara. Recuerdo que incluso 1 o 2 veces yo fui empujada fuera de mi asiento por una mujer para ir al altar en arrepentimiento, porque estas personas pensaban que tenían el derecho de decidir quién era un pecador y quién no. Por lo tanto, yo nunca entregué mi corazón completamente al Señor ahí en ese lugar.
Ahí existía tanto orgullo, acusación, dedos que estaban listos para señalar los errores de otras personas e injusticia. Y estas cosas eran un gran problema y yo venía del mundo y sentí que estaba en el mundo cuando estaba en ese lugar. Pero hubo algunas personas que sabían quién era Dios y vivían para Jesús. Sin embargo, yo me convertí en una cristiana tibia porque yo ahí aprendí que estaba bien el ser un cristiano falso. Un tiempo después yo conocí al que ahora es mi esposo en el lugar donde estaba trabajando en ese momento. Me enamoré de él no era cristiano. Nosotros salimos por un año y después de un año nos casamos. Yo había dejado de ir a la iglesia después de casarme por mi vida que no mostraba la vida de Cristo. Y al final dejé de buscar una iglesia por completo. Cuando me casé con mi esposo, mi único deseo era tener una familia feliz que permaneciera junta hasta que Dios nos separara. Siempre deseé que nunca mi matrimonio se destruyera y tuviera que pasar por un divorcio, por la razón de que esta trágica situación ya había sucedido con mis padres. Y eso fue algo muy doloroso para toda mi familia. Pero yo no conocía a Jesús. Era una esclava del enemigo y tenía un vacío en mi corazón que nadie o nada podía llenar, mas solamente Jesús. Después de casi 4 años de estar casada, nosotros tuvimos nuestro primer hijo y mientras estaba pasando esta hermosa experiencia en mi vida, al mismo tiempo yo entré en una temporada en la que estaba sintiendo un vacío en mi corazón más fuerte que nunca. Y comencé a experimentar todo tipo de sentimientos negativos, tan fuertes como muchísima ira y frustración, desesperación, ansiedad, depresión. Y eso fue muy abrumador. Y yo no sabía qué hacer. Mi esposo estaba trabajando horas terribles en ese tiempo y yo estaba en casa con mi bebé. Debido a lo que yo estaba pasando, me estaba agotando mentalmente. Estaba pasando mucho tiempo en las redes sociales y esto abrió las puertas del pasado. Amigos, viejos recuerdos. Y finalmente cierta persona viene a mi vida. Empezamos a hablar muchísimo y terminamos teniendo una relación a través de Facebook. Yo había cometido adulterio contra mi esposo y lo que esto causó en mí fue el que me odiara a mí misma, odiara mi vida, fui destruida mentalmente. Después decidí poner fin a esta relación con esa persona porque no era lo que yo quería, ni sabía lo que yo realmente estaba buscando. Pero ya había cometido este gran error y sentía que no tenía ninguna esperanza para mi vida. Sabía lo que había hecho y estaba muy enojada y desesperada. La culpa y la vergüenza me estaban consumiendo. Así que un día no pude soportarlo más y le dije a mi esposo que quería dejarlo. Estaba en una etapa de tanta desesperación que todo lo que quería era quedarme completamente sola. Quería que mi mundo terminara. La única solución que encontré fue huir. No porque no amaba a mi familia, sino porque estaba perdida y sin esperanza. Mi esposo se fue de la casa por unos días y en ese tiempo mi corazón se destrozó por completo. Entré en una gran batalla con mi mente porque el enemigo se estaba asegurándose de que yo huyera de mi matrimonio. Él quería que me quitara la vida, pero no lo hice solo porque tenía miedo de morir. Recuerdo que ese día yo grité desesperadamente y lloré hasta que no tuve más lágrimas en los ojos. Entonces vino un momento de silencio, donde ahora yo entiendo que fue Dios hablándome a mi vida, cuando recuerdo que vino a mi mente un recuerdo que me mostró cómo estaba yo haciendo exactamente lo contrario de lo que siempre soñé para mi vida y mi familia. Y en ese momento comencé a darme cuenta de que había otro camino a pesar de que este me parecía completamente imposible. Pero vi que tenía otra opción y era el quedarme con mi familia. Entonces, después mi esposo regresó y con una voz muy suave me preguntó si todavía yo pensaba en dejarlo. Y yo me puse a llorar.
pero tomé una decisión y le dije que no. Y aquí es donde comienza nuestra historia de restauración, porque después de ese día, Dios tomó control de mi vida y la cambió por completo. Todavía no le había dado mi vida a Cristo, pero había tomado la decisión de ir por el camino que era imposible, pero era el correcto. Y lo increíble que sucedió después de eso fue que no mucho después de que esto sucediera, yo estaba viendo videos en YouTube y un video cristiano se cruzó en mi camino y me llamó la atención. Así que empecé a verlo y después de terminar de ver este video, Dios había hablado tan fuertemente a mi corazón que yo me arrodillé en completo arrepentimiento a Dios. Y por primera vez en toda mi vida le entregué mi corazón y mi vida entera a Jesús. Mientras le estaba dando mi vida a Dios, yo recuerdo que todos los pecados que yo había cometido empezaron a pasar por mi mente como una película. Y comprendí la increíble misericordia que Dios tenía por mí. Y entonces yo estuve dispuesta a vivir para Dios. Durante unos años Dios comenzó a revelarse a mí de maneras asombrosas. Yo no iba a una iglesia todavía. Nuestra relación era entre Él y yo solamente. Pero Dios estaba derramando su amor y su gloria sobre mí tan abundantemente que yo podía sentir su presencia casi como si pudiera verlo y tocarlo. Yo había pasado de guardar mi polvorienta Biblia en una mesita de noche a leerla durante horas y horas al día, todos los días. Me quedaba tan asombrada con todas las revelaciones que estaba recibiendo de parte de Dios. Yo ponía música de adoración en mi tableta y simplemente le cantaba a Dios llorando y oraba día y noche en clamor a Él. Y estaba haciendo todo esto de manera tan natural. Yo deseaba tan fuertemente estar cerca de Él todo el tiempo. Estaba en mi primer amor con Dios. Después un día el Señor me dijo que buscara una iglesia a la que yo iba a empezar a asistir. Y para decirles sinceramente, yo no quería hacerlo debido a la mala experiencia que tuve en el pasado con la iglesia. Sin embargo, porque sabía que era Dios diciéndome que buscara una iglesia, así lo hice. Pero primero yo le pedí en oración que Él fuera el que me llevara al lugar correcto. Y también le dije a Dios que quería sentir que su presencia estuviera allí en la iglesia a la que yo iba a asistir. Luego fui al internet y busqué un lugar y encontré la iglesia Cornerstone, a la que actualmente continúo asistiendo. Entonces empezamos a ir ahí con mi esposo y recuerdo muy claramente el primer día que fuimos ahí. Lo primero que sentí en ese lugar fue la presencia del Espíritu Santo y me encantó. Pero eso no fue todo. Cuanto más seguí yendo ahí, Dios me fue mostrando todas las cosas que yo quería que una iglesia fuera. Así que la iglesia Cornerstone fue una respuesta a mi oración. Mi esposo y yo hicimos de esa iglesia nuestra iglesia. Al principio yo iba allí con mis hijos solamente porque mi esposo tenía un trabajo donde él tenía que trabajar todos los fines de semana. Y pues yo me veía como una madre soltera yendo ahí por un tiempo. Pero en ese periodo de tiempo, Dios comenzó a tratar con mi corazón de una manera muy profunda. Y al mismo tiempo, Él se mostraba tan cerquita de mí. Un día el Señor me pidió que hiciera algo que fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y esto fue el decirle a mi esposo la verdad sobre lo que yo hice en el pasado. Él no sabía que lo había traicionado. Y Dios me estaba confrontando con eso, pero con tanto amor. Literalmente me sentí como Abraham y su historia en la Biblia, cuando él tuvo que sacrificar a su propio hijo, a Dios, como prueba de su fidelidad al Señor. Pero mi historia no era tan bonita, porque yo era culpable de mi pecado, y aunque Dios me había perdonado, yo tuve que sacrificar mi matrimonio y demostrar fidelidad a mi Señor sin saber si Dios me lo iba a quitar todo o si me iba a permitir quedarme con mi familia. Todo lo que yo sabía era que sin importar las consecuencias que pudieran derribarse de todo esto, Dios nunca me iba a dejar. Él había estado ahí conmigo
y iba a estar allí conmigo. Su palabra dice que los planes de Dios son más grandes que los nuestros y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que caminé por encima del miedo y del temor y decidí confiar en Dios. Y una noche me senté junto a mi esposo y le conté la verdad. Y su reacción fue tan fuera de este mundo. Él lloró conmigo y me abrazó. Y luego dijo, te amo y te perdono. Yo no podía creerlo. En realidad me tomó algún tiempo creer que él me había perdonado, porque ni yo me había perdonado a mí misma. Y Dios tuvo que tratar en mí para liberarme de mi propia falta de perdón. La respuesta de mi esposo, su lealtad hacia mí, rompió una cadena profunda en mi corazón y creó en mí un nuevo respeto hacia él como hombre. Entonces Dios volvió a hablar a mi corazón y me dijo que Él había bendecido mi matrimonio y que nosotros habíamos obtenido su bendición. Esto fue un regalo tan maravilloso. Dios derritió mi corazón de amor por Él y yo estaba tan agradecida por su amor por mí. Milagro tras milagro continuó ocurriendo y más tarde, a través de la oración constante, Dios abrió las puertas para un mejor trabajo para mi esposo y finalmente Él pudo venir conmigo a la iglesia consistentemente. Y un día, en uno de los servicios de la iglesia, Dios habló a su corazón y mi esposo le entregó su vida a Jesús. Y poco tiempo después él se bautizó en el agua. Dios estaba siendo tan maravilloso para con nosotros y aún todavía lo sigue siendo. Ahora mi hogar y yo continuamos en el proceso de transformación que pues no se acabará hasta el día que Dios venga. Y hemos tenido nuestros altibajos porque somos seres humanos imperfectos, pero con un Dios tan perfecto, yo hoy sé que todo es posible si tan solo creemos en Él. Este testimonio que acabo de compartir solo pudo hacerse con la mano poderosa de Dios. El Señor hoy se hace cargo de mi matrimonio y de mi familia, y yo estoy muy agradecida de que Él nos devolvió la vida y nos ha dado el privilegio y el honor de ser llamados sus hijos, los hijos de Dios. Gracias por tu tiempo. Espero que este testimonio haya sido una carta para ti de la increíble misericordia de Dios, de su asombroso amor y de la innegable gracia que Él tiene para todos nosotros. Oro al Señor para que su mano poderosa esté sobre tu vida y sobre tu familia para restaurarte, limpiarte y transformarte por dentro y por fuera. Y para que el poder de su Espíritu Santo te sobreabunde de amor, de fortaleza y de poder para que puedas vencer cualquier miedo y montaña que tengas por delante. Y para que puedas confiar en Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.